Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buen domingo, una vez más a esta hora, con Pablo Marmorato y Claudio Acevedo trabajando para usted y con usted. Pablo seguramente enseguida nos va a decir cómo comunicarse si quieren hacerlo. Y después nos vamos a preguntar, ¿por qué? Una vez más, ¿por qué se modifica, por qué hay una nueva ley, una reforma a la ley de defensa que aparece como profunda y donde se pone el objetivo, con el objetivo declarado de combatir al narcotráfico y al terrorismo? Y vamos a hablar de nuestra experiencia anterior en estos temas, cómo analizar esto, cómo evitar, si se pueden y si se pudiera, problemas que ya tuvimos en este país. Y después que Pablo nos diga cómo comunicarse, yo le voy a decir con quién lo vamos a discutir. Buenas tardes, Graciela, a todos los oyentes. Ya saben, se pueden comunicar a nuestra cuenta de Twitter, @porqueprograma, o a nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. Bueno, estamos un viejo amigo, Leonard Lanian, que ustedes ya saben, lo han escuchado acá y de todas maneras lo voy a repetir. Egresado de la Universidad de Buenos Aires, fue uno de los integrantes del tribunal que enjuició a las juntas militares en 1985, fue ministro de Justicia de la Nación y ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde encabezó una profunda reforma de la policía bonaerense. Y yo, acá voy a hacer un paréntesis, creo que fue la mejor gestión que hubo con respecto a eso y se echó a perder después. Y de eso después vamos a hablar, de la continuidad de las políticas, si quieren. Y Alberto Fori nunca estuvo acá, así que doblemente bienvenido. Él es doctor en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Oxford, es profesor en la Universidad de San Andrés y además hoy es secretario de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, tirado sobre la mesa el tema, empiece quien quiera. Bueno, gracias. Bueno, menudo tema. Sí, vamos despacio, tenemos tiempo. Por empezar, es un tema recurrente, pero vale la pena conocer los antecedentes que motivaron o que dieron lugar a la sanción, tanto de la Ley de Seguridad Interior actualmente vigente como la de defensa. Y cuando se sancionaron en los albores de la democracia, que fueron una de las acciones impulsadas por Raúl Alfonsín, se venía de una noche muy oscura, de una dictadura militar que había asolado el país por muchos años, que había producido una desaparición importantísima numéricamente de personas, que había sido intolerante desde todo punto de vista y que tenía todas las características de una verdadera dictadura. Y las Fuerzas Armadas fueron las que produjeron el golpe, usurparon el poder en el año 1976 y se apropiaron de todas las funciones vinculadas con la seguridad, y lo que fue peor todavía es que pusieron bajo su mando a todas las fuerzas policiales y fuerzas de seguridad del país. Y no solamente eso, y lo que es todavía más grave si cabe, es que utilizaron las dependencias policiales para tener a presos clandestinos, someterlos a tormentos, y lo que es aún más grave, si cabe también, es que empeñaron a esas fuerzas también en tareas, digamos, no solamente manifiestamente ilegales, sino que se acostumbraron a los botines de guerra, por así llamarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando viene la democracia,
nos encontramos con una situación o con un cuadro de situación patético en materia de seguridad, patético, fuerzas absolutamente descompuestas, que habían perdido la noción o el sentido de su funcionalidad, la importancia del vínculo con el ciudadano, nada, militarizadas desde todo punto de vista. Me acuerdo que cuando yo asumí como ministro de Seguridad me hicieron un gran desfile militar, yo estaba azorado, digo, pero ¿qué es Yo soy esto? ministro de Defensa. Claro, una cosa rarísima, bueno. En ese contexto es que empieza un proceso de recuperación democrática en el ámbito ese. Y lo primero que se advierte con una gran preocupación es de qué modo perjudicó la presencia o la intervención de las Fuerzas Armadas en el área de la seguridad interna, de qué modo perjudicó a la ciudadanía, al país, a la democracia, etcétera. Entonces aparecen los primeros proyectos que tratando de ir poniendo un indicamiento, un límite. Sale la Ley de Seguridad Interior y con la Ley de Seguridad Interior lo primero que se hace es prohibir la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna. Así es. Era, digamos, casi cajonario, por llamarlo de alguna manera. Y otro tanto luego la Ley de Defensa Nacional, dejando, eso sí, una pequeña puerta abierta para la, en todo caso, utilización como soporte logístico, llegada el caso y si las circunstancias lo imponían, a las Fuerzas Armadas. Ese es el cuadro de situación y ese es el marco institucional en el que hoy nos encontramos. Cada vez que hubo un intento porque fueron varios, incluso Sí. En cada gobierno, cada vez que se produjo una intención a través de esa puertita para habilitar a las Fuerzas Armadas de alguna manera, se alzaron voces muy duras, algunas más, según las corrientes de pensamiento y las ideologías, algunos mucho más radicales, diciendo que eso era la manera en que obviamente las Fuerzas Armadas volvían a tener, a apoderarse de los aparatos policiales o de seguridad, y otros que eran más contemplativos, etcétera, etcétera. De modo que hay un debate en tal sentido, porque hay muchas voces que dicen Ojo. que bueno, que tal vez haya que cambiar. Hay un pequeño gran detalle, y no me quiero extender tanto, un pequeño gran detalle en esto. Una cosa fueron los años 80, otra cosa son el siglo XXI, los años que corren. Porque se han ido, no digo borrando, pero han perdido el grado de nitidez suficiente las fronteras entre el delito nacional, el delito transnacional, el delito interjurisdiccional, o como se lo quiera llamar. Y es evidente, por ejemplo, que no es lo mismo combatir la rapiña, el descuidismo, el escracho, como se lo quiera llamar, que luchar contra el ISIS, por ejemplo, o contra fuerzas terroristas que se van expandiendo y son capaces de producir fenómenos de grave entidad en todos lados. ¿Incluirías ahí la cuestión del narcotráfico? La cuestión del narcotráfico no, yo no lo incluiría allí, me parece que no lo incluiría, hay experiencias muy malas sobre el particular, siempre yo pongo cuando hablamos de esto el ejemplo famoso de México con los Zetas. México, para luchar contra el tráfico y contra todo el fenómeno de la narcocriminalidad, buscó sus mejores figuras oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, con la idea de que, porque el fenómeno ya cuál era que la policía tenía tal grado de contaminación, claro, que ya había quedado inertizada. Luego había que recurrir, y el recurso más a mano era, evidentemente, y que era un cuerpo muy especial. Pero ¿qué pasó con ese cuerpo? Ese cuerpo dijo así que cuando aprendió cómo era el negocio,
como es un negocio tan Yo no voy a ser el hijo de la terriblemente pavota, contaminante, se apoderaron del negocio, ¿no es cierto? Y se transformaron en ilegales y se transformaron en los Zetas. Entonces es tal el poder corrosivo y corruptivo del dinero que maneja el narcotráfico, que creo que someter a un riesgo de esa magnitud a Fuerzas Armadas, cuya finalidad todo el mundo la conoce, que es la defensa de la soberanía frente a ataques externos, entonces hay que tener un poco de cuidado, o mucho. Bueno, Alberto, vamos a ver, ¿era necesaria esta modificación para vos? Bueno, esto está en fase de discusión. Uh-huh. Lo que ha planteado el gobierno es mantener dentro del actual marco jurídico, es decir, no cambiando la ley de seguridad interior, la de defensa, asignar a determinadas porciones de las Fuerzas Armadas, en particular las de apoyo logístico, a diversas tareas. En una fuerza que se llama Fuerza, creo que de Despliegue Rápido es el título específico, que era una unidad ya existente en las Fuerzas Armadas. Lo que se plantea es, de alguna manera, dotar de más recursos a esa unidad de despliegue rápido. A lo que quiero marcar de manera más general, por fuera de lo coyuntural. Sí. Y acá quiero coincidir en muchas de las cosas que dijo el doctor Aslanian. Por un lado, la Argentina, desde mi punto de vista, en algunas semanas, en poquitos días, vamos a conmemorar 42 años del golpe militar. Uh-huh. Prácticamente el actual jefe del ejército, el actual jefe de Estado Mayor del ejército, es una persona que egresó del colegio militar en 1982, es decir, ya, ha transcurrido una generación que no formó parte de las prácticas de la dictadura militar de los años 70. Y desde mi punto de vista, la Argentina necesita, y con esto no quiero eludir la discusión de ahora, si tengo un minuto, el tema narcotráfico. Pero lo que quiero marcar es, me parece que es importante dar una discusión, 42 años después, de un modelo de defensa que tiene otros actores, que tiene otro tipo de amenazas, como decía el doctor Aslanian, tanto por el lado de la seguridad, que es cada vez más interméstica, como se suele decir, tiene un componente internacional y un componente doméstico, y también del lado de la defensa, donde las Fuerzas Armadas preparadas para enfrentar un ejército regular, la última guerra entre ejércitos regulares en el mundo fue la guerra de Malvinas, en el año 1982. Luego, lo que hemos tenido en los años subsiguientes, que son 30 y pico, son guerras asimétricas o híbridas, o como se las quiera llamar. Entonces, eso genera un conjunto de desafíos muy, muy distintos para una Fuerza Armada en una tarea de defensa específicamente. Por lo cual, yo creo que es necesario pensar abiertamente y debatir, por supuesto, un modelo de defensa que se adecue ya a casi medio siglo de la dictadura militar, que obviamente cuyos resultados nadie quiere repetir en la política argentina, eso creo que está claro. Sí es necesario pensar de manera cuidadosa, de manera detallada, qué hacer con las Fuerzas Armadas, que son 100.000 personas, con un presupuesto de 120.000 millones de pesos, y bueno, el país y los ciudadanos requieren algún tipo de respuesta respecto de qué hacer con esa masa de personas y de recursos, para uno o para otro lado. No estoy necesariamente planteando un lugar determinado. Creo que eso es un debate que se ve en la sociedad argentina. Y respecto puntual del tema narcotráfico, lo que planteó el gobierno es, insisto, el apoyo logístico. No planteó el involucramiento directo de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. Y Argentina tiene una gran ventaja. La razón por la cual
esto no fue planteado, es que Argentina tiene una gran ventaja, distinto de México, justamente, que tiene fuerzas intermedias, es decir, además de las policías provinciales y además de las Fuerzas Armadas, tiene 100.000 hombres en situación de estas fuerzas intermedias que llamamos fuerzas de seguridad, exacto, policiales, federales, gendarmes, prefectura. Exacto, gendarmería, prefectura, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y eso da una ventaja comparativa al modelo de seguridad argentino, que es mucho mejor que el modelo mexicano, donde las fuerzas federales mexicanas, México tiene alrededor de 110, 120 millones de habitantes, es decir, 3 veces más que la Argentina. Las fuerzas federales mexicanas, equivalentes a nuestras fuerzas de seguridad federales, son 60.000 personas. Es algo muy pequeño, y por eso México tomó la decisión hace muy poquito de reforzar el rol de las Fuerzas Armadas, con los resultados que yo coincido, muy negativos que han tenido el involucramiento directo de las Fuerzas Armadas mexicanas en el proceso. Así que eso es un poco el marco que yo creo que hay que darle al Sí, yo agregaría al al análisis, totalmente de acuerdo, que estos años no solo hay toda una camada nueva en las Fuerzas Armadas, ignoro si en el fondo un pensamiento novedoso, pero camada de gente nueva seguro, y también en la política, donde se está transitando en una tensión por las consecuencias de la dictadura, de cuánto recordamos, cuánto nos sirve recordar, para hacer qué, porque eso cada tanto te vuelve a aparecer. Este es un comentario que me apareció rápidamente. En cuanto al tema de la corrupción, de la capacidad de corrupción que puede tener la droga, yo me acuerdo que estaba ya hace muchos años, en los 80, en Bolivia en un encuentro, y me puse a leer un diario del lugar, y en una página decía que habían reventado, hecho explotar una ruta donde los campesinos llevaban la coca que se comercializaba bien normalmente para su trabajo, para impedir el paso de la droga, etcétera, etcétera, lo cual era todo un problema porque no había tanta ruta en esa época, ni hay todavía en Bolivia. Y al mismo tiempo, 4 hojas más atrás, estaba el informe del jefe de los Boina Verdes norteamericanos que decía: señores, a sus superiores, no podemos hacer nada, porque la hermana del dirigente mayor del narcotráfico acá es la amante del jefe del cuartel, no sé cuánto, que era la máxima autoridad dentro de las Fuerzas Armadas bolivianas, dice. Entonces, nosotros ya no podemos hacer nada. Tiraban la toalla prácticamente, no eran así los términos, pero esa era la descripción. Entonces yo pensaba, qué contradicción en un país con un mismo tema, ¿no? Sí. Lo incorporo esto porque me parece que los mismos riesgos los vamos a tener. De hecho, lo tenemos con las policías. Yo creo que no hay droga posible si no hay compromiso político y de la fuerza de seguridad. Sí. No hay cómo avanzar, y este es un problema. Sin duda, sin duda. A ver, en primer lugar, enhorabuena a una reforma de las Fuerzas Armadas. Yo creo que, como decía Alberto, ha pasado tiempo más que suficiente, porque no debemos computar este esquema de Fuerzas Armadas. Es un esquema histórico que viene del fondo de la historia. No es que estas Fuerzas Armadas fueron rediseñadas por la dictadura militar. No. Entonces es obvio que se impone una reforma que nadie hasta ahora llevó a cabo, y es natural que si va a haber una reforma de esas características, deba haber un debate también para que la reforma sea, suficientemente consensuada. Eso ante todo. Hay otros problemas que,
porque el panorama es complejo, no es solamente que ha pasado eso, han pasado otras cosas que debemos también mirar. Yo creo que críticamente, pero críticamente en el sentido constructivo, constructivo. Nosotros tenemos fuerzas de seguridad y cada una de ellas está estructurada sobre la base de una ley orgánica que es la que le da misiones y funciones. Y cuando fueron creadas, fueron en atención a cubrir una necesidad específica y manifiesta. Cuando se creó la Gendarmería Nacional, fue porque había la necesidad de producir una protección, un cuidado, un control sobre las fronteras nuestras, que no había manera de hacerlo sino con una fuerza que se especializara en esos fines. Y cuando se creó la prefectura naval, otro tanto, en fin, el mar territorial argentino, problemas de todo tipo que tenía que atenderse, la pesca furtiva, mil cosas, el contrabando. Bueno, y así cuando se creó la PCA también, la policía aeroportuaria. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido con estas fuerzas? Estas fuerzas fueron utilizadas, pero no por este gobierno, sino mucho antes por el gobierno anterior, y todavía antes, creo que ya con el menemismo, para fines totalmente diferentes a sus funciones orgánicas. Y se empezó con alguna timidez y no dándoles tanta intervención y hasta de un modo simbólico, poniendo, por ejemplo, los automóviles de la Gendarmería en las rutas nacionales, etcétera, etcétera. Pero después, poco a poco, se las fue involucrando más y ya lisa y llanamente en operaciones de todo tipo, fundamentalmente en aquellas más complejas, sin duda, como las que tienen que ver con el narcotráfico. Mientras tanto, obviamente que al haber replegado esas fuerzas para llevarlas hacia adentro y hacerlas operar en los lugares más calientes, el conurbano bonaerense, etcétera, dejamos sin protección las fronteras. La manta corta. La manta corta, tal cual. Bueno, yo creo que este es un tema a resolver, es un tema a discutir. Nosotros tenemos que este tema resolverlo de alguna manera. Comparto. ¿Se vuelve cada uno a su lugar y hace lo que tiene que hacer? Lo que nosotros estamos tratando de hacer es eso. Y quiero, de alguna manera, el narcotráfico tiene distintos eslabones. Un eslabón es la frontera, por lo tanto, necesariamente, digamos, no son contradictorios luchar contra el narcotráfico y mantener un esquema de especialización de las diversas fuerzas, y de hecho nosotros estamos tratando de que eso ocurra con Gendarmería, con Prefectura. Ahora es cierto, y comparto también, que Argentina ha tenido desafíos en materia de seguridad nuevos en los últimos 20, 30 años, y que se ha echado mano en todos los gobiernos de resolver problemas en el conurbano, en los grandes núcleos urbanos. En el Gran Córdoba, en este momento en el Gran Rosario, en el Gran Santa Fe, en el conurbano bonaerense, porque la situación de no solo de narcotráfico, de seguridad ha empeorado en estos últimos 20 o 30 años y por lo tanto había que dar respuestas. Ahora, para poder volver al modelo donde uno dice, bueno, las Fuerzas Armadas hacen ciertas cosas, las Fuerzas de Seguridad federales se especializan en aeropuertos, en el mar, y para nosotros es clave, la Policía Federal debe especializarse en criminalidad compleja en todo el país, y la Gendarmería en fronteras. Para eso hay que volver a la discusión de las policías provinciales, que tienen una cantidad enorme de deficiencias, y no hablo de una provincia en particular, hablo de prácticamente todas las policías. ¿Cada tanto abrimos el diario? Donde la corrupción es uno de los problemas, pero después hay otros problemas en términos de capacitación, de capacidad de poder conjurar determinados tipos de delitos. Entonces, no es, la Argentina para poder, la manta corta, como vos decías, Graciela, no tiene solamente que ver con los recursos de las fuerzas federales, sino
con el acordeón, digamos, hacia arriba y hacia abajo de un federalismo que en la base de sus provincias tienen que hacer un montón de cambios en sus policías para que estén a la altura de los desafíos de los desafíos de seguridad del siglo XXI. Nosotros estamos haciendo algo, pero las provincias tienen que hacer muchísimas cosas, y ahí creo que hay un desafío enorme del que todavía queda mucho por hablar, ¿no? Vos no mencionaste, pero tal vez no tenga que ver con el área de ustedes, no hay policía judicial. Ese es Y me parece que esa es una necesidad. Ese es un debate que también se viene dando hace muchísimos años, y ahí, digamos, lo que termina ocurriendo es que una parte de las fuerzas federales cumple funciones judiciales y otra parte de las fuerzas federales cumple funciones o como auxiliar de la justicia, por llamarlo de alguna manera, y otra parte de ellas cumple funciones policiales. Ahora, Bueno, perdóname, te voy a cortar acá porque me están haciendo señas, ya va la tanda y enseguida arrancamos de nuevo y te prometo que con vos. ¿cómo no? Gracias.